Historia de la filosofía, contada de cualquier manera. Capítulo 14. Platón. Epílogo. Como hemos visto en los capítulos anteriores, el pensamiento de Platón abarca todas las ramas de la filosofía que existían en su época, y algunas que él mismo añadió. En su obra encontramos una metafísica que divide la realidad en dos mundos distintos, el mundo de las ideas y el mundo sensible. Hallamos también una antropología que define al ser humano como un compuesto entre cuerpo y mente, así como una teoría del conocimiento que explica por qué nuestra mente conoce ya todas las ideas desde antes de nacer. También hay en su pensamiento una ética, una filosofía política e incluso una teoría estética o al menos una reflexión sobre la belleza y el arte. En fin, que la filosofía de Platón constituye un sistema omnicomprensivo, que abarca prácticamente todos los ámbitos de reflexión. En los capítulos anteriores hemos explicado de manera resumida sus teorías principales. En el presente capítulo nos encargaremos de aclarar algunos cabos sueltos que hemos dejado por el camino, y llevaremos a cabo un análisis del pensamiento platónico en general y de su incalculable influencia en la filosofía y en la cultura occidental. Pero vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Para empezar, al creer en la existencia de dos mundos distintos, Platón se convierte en un pensador dualista. Como iremos viendo más adelante, el dualismo es un postulado filosófico que se mantiene a lo largo de la historia del pensamiento y que podemos encontrar en autores de la modernidad como por ejemplo René Descartes. Platón es, también, un precursor del racionalismo, ya que considera que los sentidos pueden engañarnos y que sólo la razón puede ofrecernos verdades absolutas. Esto es así porque los sentidos, es decir, el mundo sensible, no es más que una copia, como las sombras proyectadas en la pared de la caverna. La razón es la única que tiene acceso directo a las ideas, que, a su vez, son las únicas que tienen una existencia real. Este desprecio por el mundo físico y sus perversas tentaciones será asimilado siglos más tarde, como muchas otras flipadas platónicas, por el cristianismo. Los sentidos no nos muestran la realidad, sino una copia, y las copias siempre son más imperfectas que el original, o casi siempre. Ahora bien, si los objetos físicos son copias de las ideas, ¿qué son las obras de arte? Para Platón, las obras de arte son copias de los objetos físicos. La escultura reproduce el cuerpo humano, ya sea masculino o femenino. El lienzo representa una batalla o un bodegón. La poesía describe la belleza de un paisaje o de una puesta de sol. Es decir, el arte nos muestra el mundo sensible, y los artistas son los encargados de copiarlo, ya sea a través de colores, formas, sonidos o palabras. Pero si los objetos físicos son copias de las ideas y las obras de arte son copias de los objetos físicos, entonces el arte no es más que la copia de una copia. Y como cada copia es más imperfecta que el original, los objetos físicos son más imperfectos que las ideas, y las obras de arte son más imperfectas que los objetos que representan. Para Platón, el arte se halla a dos pasos de la verdad, y por lo tanto no nos la puede mostrar en todo su esplendor, sino de una manera siempre indirecta y degradada. Esta visión tan hostil del arte es, además, una crítica religiosa. Como ya afirmamos en el capítulo anterior, la mitología griega era transmitida a través de la poesía, especialmente de la obra de Hesíodo y Homero. Los jóvenes estudiantes griegos aprendían de memoria largos fragmentos de la Ilíada o la Odisea, y su imagen de los dioses se basaba fundamentalmente en estos textos. Esto suponía un problema para Platón, que pensaba que los artistas, y especialmente los poetas, no transmitían una imagen adecuada de los dioses. En efecto, la mitología griega nos muestra unos dioses que dejan mucho que desear, que exhiben defectos humanos como la envidia o la lujuria, y actúan movidos por las más bajas pasiones.
El propio Zeus, el más poderoso de los dioses griegos, era muy activo sexualmente, y lo mismo mantenía relaciones con su copero, el efebo Ganímedes, que se disfrazaba de cisne para seducir a Leda. A Platón le parecía imposible que los dioses pudiesen vivir en semejante estado de concupiscencia y putiferio, así que concluyó que todo eso no eran más que patrañas inventadas por los poetas. Los dioses, por lógica, debían de ser más perfectos y elevados que los humanos, y no podían estar sometidos a las mismas debilidades. Platón era partidario de controlar a los poetas y censurar sus textos, para asegurarse de que ofrecían una visión adecuada, o al menos digna, de los dioses, y así lo dice claramente en la República. La filosofía de Platón no estuvo exenta de críticas, e incluso de autocríticas. En su diálogo Parménides, él mismo se encarga de señalar uno de los puntos débiles de su teoría de las ideas, con un argumento que más tarde fue reformulado por Aristóteles, y que es conocido como el argumento del tercer hombre. Según Aristóteles, si un hombre concreto es hombre, es porque participa de la idea de hombre. Yo, de todas formas, siempre he detestado al hombre blandengue. Pero entonces existe una relación entre el hombre concreto y el hombre ideal. Aunque sean cosas distintas, hay algo en común entre ambos, y ese algo no puede ser sino una nueva idea o forma de la que participen. Surge así el tercer hombre, que sería la forma o esencia de los otros dos. Este argumento se puede seguir desarrollando, de manera que, para englobar todas las ideas o formas anteriores, irían surgiendo un cuarto hombre, un quinto, un sexto, y así hasta el infinito, lo cual es absurdo. El propio Aristóteles creó un sistema filosófico opuesto al de su maestro y no menos exhaustivo, cuya huella en la historia del pensamiento puede igualársele en importancia. Pero a pesar de las críticas, el pensamiento platónico reunió a una legión de seguidores. Apenas 2 décadas después de la muerte de Platón, Alejandro Magno conquistó un vastísimo imperio por el que la cultura griega se expandió rápidamente, inaugurando un periodo de la historia de la humanidad que conocemos con el nombre de helenismo. Toda esa tradición cultural fue asimilada posteriormente por los romanos. Cuando, siglos más tarde, el cristianismo comenzó a expandirse por el Imperio Romano, el pensamiento de Platón seguía estando tan vigente como el primer día. Así que, después de Platón, vino el platonismo, y después del platonismo, el neoplatonismo. Entre los filósofos platónicos y neoplatónicos más importantes, hallamos a Plotino y a Hipatia de Alejandría, y también a Agustín de Hipona, llamado San Agustín por los católicos. Podría decirse que Agustín de Hipona fue uno de los primeros en adaptar el pensamiento platónico a la fe cristiana, dotando a su teología de un andamiaje filosófico más o menos sólido. Ya dijimos en otro capítulo que Nietzsche consideraba al cristianismo como platonismo para el pueblo. Pero la relación entre el cristianismo y el platonismo no siempre fue idílica, como demuestra el caso de la mencionada Hipatia, que según parece fue asesinada por una horda de cristianos furibundos. Además, durante el periodo helenístico, el platonismo tuvo que competir con otras escuelas importantes, entre las que destacan el estoicismo y el epicureísmo, de las que nos ocuparemos en los capítulos correspondientes. Pero el estoicismo y el epicureísmo, a pesar del éxito y difusión que gozaron en sus momentos de gloria, no casaban mucho con la nueva fe cristiana, de modo que fueron poco a poco relegados. El caso es que el platonismo no solo sobrevivió, sino que se mantuvo lozano durante siglos y más siglos, y casi podría decirse que ha sido la columna vertebral de la filosofía occidental. Ya citamos anteriormente la célebre cita de Alfred North Whitehead, según la cual la historia de la filosofía es Platón y unas cuantas notas a pie de página. No es exagerado decir que Platón es a la filosofía lo que Cervantes a la literatura, lo que Newton a la ciencia, lo que Stan Lee a los cómics de superhéroes.
Hemos dedicado los últimos capítulos a hablar de dos grandes gigantes del pensamiento griego, Sócrates y Platón, pero ha llegado el momento de hablar de un tercer gigante, que no es otro que Aristóteles. A ello nos dedicaremos en los próximos capítulos de nuestra Historia de la filosofía, contada de cualquier manera.